Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, vamos a empezar un nuevo episodio. Hoy tengo una arquitecta invitada, ella es Magdalena Ewes, de la ciudad de Mendoza. ¿Cómo estás? Adrián, ¿cómo andás? Gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tal Mendoza? La ciudad de Mendoza. Bien, bien, muy bien. La ciudad de Mendoza, la verdad que es una linda ciudad para vivir, una linda ciudad para hacer arquitectura, para hacer urbanismo, está buena. Tiene mucho Eh, para hacer, pero también tiene un sistema muy interesante para continuar, así que está bueno. Bien, muy bien. Bueno, venís bien porque hace poco estuve en Mendoza, así que sos mi primera mendocina después post viaje de alumnos de Rosario. Mira, Nos conocimos ahí gracias a la recomendación de de Isabel Isa. Durán Úrpide, que me dijo, ¿la conoces a...? Ah, no, me dijo, ya que van a ver la muestra del Museo de Arte Moderno de la Universidad de Mendoza, me dice Magdalena hizo Ciudad de Papeles, ¿no? Sí. Exacto, sí, hay en realidad dos muestras conviviendo o relacionándose entre sí, una organizada por la Universidad de Mendoza y otra con el apoyo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Entonces, yo estoy del lado de la municipalidad, yo soy técnica en obra pública y estuve ayudando en la muestra de Ciudad de Papel. Así que me dice, ¿por qué no la convocás y que te haga una especie de charla ahí en el museo? Y bueno, y ahí nos conocimos. Exacto, sí, estuvo buenísimo en realidad y estuvo buenísimo ver todo ese grupo gigante mirando arquitectura mendocina y mirando dibujos de arquitectos mendocinos. La verdad que estuvo muy bueno que pudieran ir. Sí, estuvo muy bueno. Y aparte, esto es comentario de dos personas adultas, casi mayores, que los alumnos preguntaban a nosotros, a los profesores, ¿ustedes escribían con regla, tipo Sí, sí, los sí. planos? Digo, sí, chicos. Alguna vez dibujamos, nunca tan bien, pero sí, dibujamos así. Tuvimos Bueno, esa experiencia. bueno, hablemos algo de eso. ¿Cómo notaste esta situación de encontrarte con planos a manos, el archivo, esta cuestión de la no digitalización? ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, a mí, yo trabajo hace muchos años en la Muni de Capital, en obra pública, y en el quinto, que es el piso donde estamos, siempre estuvieron estas planeras dando vueltas que eran un poco el archivo de todo lo que se había trabajado antes de que se digitalizara con compu. Eh, y las abríamos un poco para chusmear y a veces para buscar algún referente de alguna obra que teníamos que remodelar y buscábamos si había algo anterior, pero no estaba sistematizado ese proceso. Era bueno, si querías lo hacías, si no, no. Y empezamos a encontrarnos que había una genialidad y un nivel de pensamiento y de conocimiento técnico que nos parecía increíble y ahí empezamos a insistir con que, bueno, esto no era información muerta pasada, sino que nos podía enseñar muchísimo. Y aparte veíamos esto de esta dedicación diferente que tenía que ver con el dibujo, que un poco la habíamos perdido haciendo las cosas en la compu. Entonces nos pareció que estaba bueno empezar a hablar del archivo, porque se hablaba de las planeras, no del archivo, e insistir en que eso sea accesible para el que quiera consultarlo. Entonces de a poco hemos empezado a trabajar en conformarlo como tal. Y bueno, en varios pasos más adelante ojalá lograremos que sea público, pero no sé, yo tengo una admiración por esos planos y por el tiempo que pasaban y cómo dibujaban y cómo pensaban cada línea antes de hacerla. Y yo tengo algunos compañeros que fueron dibujantes en su momento, ahora ya están más cerca de jubilarse, y me cuentan un poco cómo era toda la dinámica y era un rito realmente, era como todo un procedimiento desde lavar las puntas, qué puntas te asignaban, qué tipo de papel usabas, si era un papel de mayor gramaje, si era de menos. Era como todo un sistema. Después, quién tocaba las planeras, quién estaba autorizado a sacar o poner, porque no cualquiera podía meter Mm. mano. Entonces, bueno, estaba todo eso y además esta cosa de mirarte, ¿no? De estar en el tablero dibujando y que pasabas y mirabas y el otro te opinaba de lo que estabas haciendo, que hoy cada uno en su pantalla no comparte mucho el proyecto que está haciendo. Entonces, había como otra dinámica, otra comunicación que, no digo que tengamos que volver a eso, ni mucho menos, pero sí podemos imitar algunas situaciones que creo que eran muy positivas para el proyecto, para la arquitectura y para lo que se hiciera en este caso en la ciudad.
Así que yo lo veo como algo muy activo el archivo, no, no es algo, una pieza de historia, sino que realmente es algo que podemos aprovechar ahora. Bien, ¿y cómo? Porque había el sistema de montaje. Es muy original el sistema de montaje, cómo habían colgado estos planos. ¿Cómo se te ocurrió o a quién se le ocurrió? ¿Cómo fue? Mira, eso es idea del equipo de montaje del museo, que son muy genios. Siempre vimos como un problema el fleje con el que se cuelgan los planos a la planera. La planera es una planera vertical que tiene 4 elementos metálicos por donde se pasan estas perforaciones y así queda colgado el plano. Puede ser el plano más grande, más chico, pero siempre con ese fleje. Y siempre lo vimos como un problema para digitalizar primero, porque para retirarlo hay todo un tema de conservación, bueno, es complejo y cuando llegó el momento de la muestra, la intención inicial era retirar esos flejes y montarlo diferente. Estos Eh, flejes son esta línea gris que esos vamos a ver. gris o verde, exacto. Eh, y empezamos, esto con toda la sinceridad, ¿no? Empezamos a ver que nos quedábamos sin tiempo, que era mucho trabajo el de conservación que había que hacer, y dijimos, bueno, busquemos una alternativa para colgarlos con el fleje que también cuente un poco la historia de cómo están guardados. Ah, Entonces, insistimos mucho en que los planos estuviesen separados de los muros, que por esto por su materialidad translúcida, queríamos porque uno los ve en la planera y los ve de una manera, los sacás y los levantás y descubrís otro mundo, entonces queríamos que eso pasara, entonces pedimos que estuviesen separados y los chicos del MAM se les ocurrió que nada, que yo en un momento dije, bueno, y si les ponemos como un elemento tapando el fleje y que tenga, no sé, la información de la obra, íbamos como jugando con eso hasta que dijeron, no, che, los vamos a dejar tal cual y vamos a empezar a armar como una especie de... También tenemos el problema, los planos son diferentes en tamaño. mm. Y ellos lo convirtieron en una oportunidad, ¿no? Esto que era un problema, el fleje y la diferencia de tamaño, y dijeron, bueno, armemos esta especie de puzzle flotando, y que también cuenta historia del plano, o sea, es como mucho más sincero, me parece que en ese sentido estuvo buenísimo que lo hicieran así. Porque a su vez también acá hay un dibujo, hay un dibujo de un croquis ahí, chiquitito, Sí. Es como, tampoco, no es que son todos dibujos técnicos, también había como croquis y pequeños dibujos del día a día, de trabajo. Sí, elegimos como dibujos que estaban como muy terminados, que eran de presentación, y dibujos que eran de proceso, que incluso tenían mucho rayón al costado probando las puntas y esas cosas que también nos parecían divertidas que se vieran. Entonces había como dibujos de presentación, dibujos de proceso, dibujos de obra, conformes Muestro. a obra, exacto, como que una mezcla de este universo, ¿no? Que va entre lo técnico y lo artístico, y tenían la capacidad de moverse entre las dos, que eso también me parece que habla de una genialidad de estos arquitectos increíble. Por eso también está bueno aclararlo, ¿no? Como este trabajo técnico, ¿no? De personas que trabajan en la municipalidad, bueno, también es tu trabajo de ahora, que Ujú. después vamos a ir viendo. Ustedes también hacen un trabajo creativo, hacen un trabajo expresivo, constructivo, técnico. Es como que en realidad los arquitectos siempre estamos trabajando en un espectro bastante amplio Sí, en el dibujo sí, lo increíble es que, bueno, acá no hay autorías, más allá de que aparecían algunos nombres también. en los rótulos, medio que se diluyen en equipos, que es lo lógico, em, pero esta pasión por hacer, y además intervenir en la ciudad implica una responsabilidad inmensa, que obviamente la obra privada también la tiene, pero la obra pública estás con un presupuesto público, haciendo cosas que probablemente van a durar mucho más que una obra privada por una cuestión presupuestaria o de mantenimiento en el tiempo. Entonces, implica, no sé, como otra cabeza mucho más austera, de menos capricho. Siempre hablamos en la obra pública, el capricho no tiene mucho espacio, el lucirse como arquitecto no tiene mucho espacio, y sin embargo, las obras son increíbles, y sobre todo todo esto que encontramos en las planeras. En este caso, la muestra tiene que ver con obras o que nunca se hicieron, que quedaron en proyecto, o obras que se hicieron y se demolieron. Por eso se llama Ciudad de Papel, porque el archivo es un poco el último registro, salvo la memoria de quien haya estado en esos lugares,
es el último registro de esos proyectos o de esas ideas o de esos conceptos. Entonces, también nos parece como muy apasionante ver tanta dedicación en algo que probablemente tal vez nunca sucede, que es muy típico de quienes trabajamos en obra pública, muchos proyectos que no suceden, que no se construyen y que igualmente le tenés que poner todo porque estás interviniendo tu ciudad, no es poca cosa. Y después ya terminamos porque después tenías otro sector que era como este rollo interminable, ¿no? Que está en Ujú. horizontal, que era un trabajo como de vereda, ¿no? De cuadras, de alumbrado o de acequias, ¿no? No, en realidad es de agrimensura, son Ah, planos de agrimensura, de relevamiento de calles o de trazado de calles, porque estos son los más antiguos que tenemos, son de entre 1914 y 1917. em, Siempre digo que lo gracioso es que nos los encontramos en la basura, estaban siendo descartados en una limpieza. estos. Sí, sí, varios, son como 8 que tenemos acá, solo pusimos estos, pero eran como 8. Habían llevado unas cajas a tirar en procesos de limpieza de la oficina, y ahí me los traje y empezamos a chusmear y nos encontramos que estaban pintados en acuarela, que tenían nada, un montón de información única y una antigüedad que era obviamente muy valiosa. Y son casas que hoy ya han cambiado de nombre, que, bueno, lo divertido también es que tienen el nombre de cada propietario en cada uno de Sí. los lotes. Entonces, bueno, es como un registro histórico que para el que hace investigación le puede servir muchísimo. Mucha gente venía y me decía, che, estuve buscando a ver si estaba la propiedad de mi bisabuelo, o la propiedad, porque bueno, Mendoza es chico y no sería raro encontrarte a alguien que conoces en alguno de esos lotes, ¿no? O algún familiar de hace 2 o 3 generaciones atrás. Bueno, ahora sí vamos a empezar con vos, con tu obra propia. Y hablaste de la autoría recién. ¿Vos cómo te lo llevas esto con... Bueno, ahora vamos a ver trabajos que son trabajos públicos, ¿no? Sí. ¿Y Bueno, la, sí, y la autoría cómo te lo llevas, esa cosa de reconocimiento? ¿Te pesa, no te pesa? ¿Cómo es el no ser Magdalena en... Esta obra es Magdalena. mira, yo la mayoría del tiempo siempre he trabajado en equipos, entonces no tengo una oficina propia por ahora y siempre he sido parte de equipos más grandes, entonces siempre es como un pedazo que me pertenece o que siento propio y el resto, bueno, compartido. Y en la MUNI, para mí está muy bien ser un equipo, también está muy bien reconocer individualidades, creo que es un balance. Creo que está bueno, no sé, como que por eso siempre hablamos que uno conoce los nombres de los chefs, a los restaurantes donde va a comer, conoce quién diseñó el vestido que te vas a poner, y por ahí los arquitectos, salvo en el mundo de los arquitectos, no se reconocen mucho los nombres. Yo por ahí Mm. veo casas en venta y digo, podrían poner quién la diseñó, y nunca se pone eso. Y sin Mm. embargo, cuando vas a un restaurante, lo primero que decís, un restaurante por ahí de renombre, es como, che, ¿quién es el chef? Entonces, es medio raro eso, cómo se ha invisibilizado. eh, pero bueno, en el ámbito público con más razón, porque si son equipos está bien, pero creo que también está bueno que se sepa que hay individualidades que trabajan y que aportan en la obra pública. Y me animé a poner esto como obra propia porque, si bien es parte de la MUNI y fue un equipo, es una de las pocas que diseñé sola, que licité poco sola y que inspeccioné en la ejecución sola. Entonces, no es que éramos 3 o 4, sino que en esta estuve yo con la empresa constructora. Obviamente Mm. tuve un equipo que respalda haciendo cómputos, presupuestos, polinómicas, cuestiones legales. Bueno, siempre hay muchas personas involucradas, ingenieros eléctricos, pero bueno, en cuanto al diseño, sí siento que un poco fui yo. ¿Y cuál es la mayor dificultad de una plaza, de producir una plaza? La mayor dificultad es que los vecinos estén de acuerdo, la quieran, la usen, la cuiden, y que termine resultando una buena inversión. Que a veces uno puede estudiar todo, pensar todo, considerar todo, relevar todo, y no siempre puede prever la reacción de los vecinos, porque los vecinos son todos y nadie, ¿no? Podés hablar con muchos, pero te quedan otros afuera. Siempre contábamos de una plaza que habíamos como relevado la cantidad de niños que iban al espacio de juego. Habíamos dicho, bueno, vamos a poner tantos columpios porque son tantos niños. Cuando inauguramos la plaza, veíamos que hacían cola porque se triplicó la cantidad de niños que iban a la plaza. Claro, estaban,
pero no iban al espacio público porque no había razón, y en cuanto hubo razón, eso empezó a funcionar de otra manera. Entonces, creo que lo más difícil es realmente entender para quién es el espacio público y hacerlo correcto. ¿Los niños son los que más se apropian del espacio plaza? Bueno, yo elegí justo esta plaza que es prácticamente un patio de juegos, por eso, porque también hemos insistido mucho en el último tiempo en la MUNI que no son los que se apropian, pero sí son el primer pie, ¿no? Los primeros que lo toman, y a partir de ahí empieza a suceder toda una cosa muy interesante donde aparecen adultos, obviamente, que responsables, que cuidan y que consumen y que compran un café y que compran un helado y que se quedan y que se llevan un mate y llaman a sus amigos y de repente son dos parejas con chicos jugando y eso empieza a cambiar mucho la lógica de ese espacio público. Entonces creemos que es como primera estrategia suele ser la adecuada. Si está bien pensado el espacio de juegos, obviamente, pero normalmente donde uno pone juegos de niños funciona. Bien. ¿Y tiene algo que ver dónde está ubicada? Si es una situación como muy residencial o céntrica, o también la plaza céntrica necesita de espacios de juego. Sí, no, yo creo que sí. Mira, justo yo acá te puse otros ejemplos, te voy a hablar de la Plaza Caseros, de la plazoleta Caseros, pero puse otros ejemplos de espacios de juegos de niños, que es como en donde he estado metida los últimos años y que me interesa mucho. Y acá hay plazas que son muy residenciales, como la Plaza Malvinas, y plazas que están en el medio de la ciudad, como la Plaza Sarmiento, y en cualquier manera la parte de juegos funciona siempre. Obviamente que cambia el público, cambian las horas, cambian las permanencias, que eso es un poco lo que hay que tratar de entender y estudiar, pero se usa en ambas situaciones. Muy residencial, como la de abajo, que es la Gualberto Godoy, que es bien residencial, quinta sección, o la Sarmiento, que es la de arriba, que es más ciudad, microcentro. Hace tiempo también que insisto que hay que incorporar un diseñador de producto en el equipo y que tenemos que empezar a pensar no sé si juegos, porque es muy complejo en cuanto a estándares de seguridad, pero sí empezar a pensar situaciones de juego, ¿no? Como espacios de juego, recorridos, que creo que los arquitectos lo podemos hacer. Y también va a ser más identitario para la plaza, porque si no empiezan a aparecer los mismos juegos en todos lados, y es medio raro, es como que ninguna Mm, plaza tiene su carácter. Entonces, creo que ahí tenemos que empujar un chiquitín más para hacer algo diferente, y estamos en eso, pero por ahora son juegos comprados. Bueno, estamos esta es bien. la Plaza Caseros, es una plazoleta que hicimos hace unos años, y que lo gracioso fue que el pedido cuando nos llega el proyecto, básicamente los vecinos habían pedido que la cerraran en una plaza completamente diferente, habían pedido que la cerraran porque era muy insegura, porque habían situaciones, una plaza muy chiquita, de esquina, es muy pequeña en el barrio Bombal, que es un barrio pegado al barrio cívico de Mendoza. Básicamente querían cerrarla. Entonces dijimos, bueno, aprovechemos la oportunidad para pensar algo distinto. La vamos a cerrar, pero veamos cómo la aprovechamos. Y un poco en el proceso fue surgiendo esta idea de que el cierre no tenía que ser algo que limitara o que generara un borde, sino que contuviera a quienes estábamos tratando de llevar a la plaza, que eran los niños. Entonces lo empezamos a pensar como un corralito gigante, ¿no? Y que justo me agarró en una época donde yo también tenía hijos chicos, y esto de pensar en entrar en una plaza, poder cerrar y que estén protegidos, estaba buenísimo. Y entonces dijimos, bueno, pero no podemos pensar solo en los niños y quienes tienen niños, hagamos una plaza exterior y una interior. Por más que sea una plaza muy pequeña, pensamos en este ensanche de vereda y de esquina, para quien no quisiera entrar, para quien simplemente circulara o permaneciera afuera, y la plaza interior pensaba más para los chicos, los padres, grupos de colegio y demás. Bueno, yo voy mucho a esta plaza y veo muchos jardines de infantes que, no sé, festejan cumpleaños o que hacen juntadas, porque cerrás los portones y sabés que los chicos están completamente contenidos y todos entienden que no hay que ir a abrir el portón. Vos entrás con los chicos y cerrás, y bueno, es como se volvió un lugar muy seguro para quienes tienen hijos chicos y quieren, no sé, que sean parte de la ciudad y que usen espacios públicos. Entonces, bueno, el cierre, que era medio antipático, bastante antipático,
Sí, ese SB. que está ahí, exacto. Y dijimos, bueno, también cómo hacemos para rescatar un poco la identidad del barrio. Y empezamos a tomar como detalles constructivos de puertas, ventanas y celosías del barrio, y había mucha madera y mucho hierro, y hicimos como una reinterpretación de ese lenguaje, y de esa forma hicimos los portones. Y después tenés como, después cada juego siempre tiene como una base, ¿no? Y después el césped, no es césped, acá parece como que fuese pasto. Sí, es pasto, Mendoza es chipica más que césped. No, es mucho mejor, en realidad el césped es como más, es más, es una comunidad, ¿no? El césped es como más monocultivo. Claro, acá es para que lo pisoteen y aguanta. Bueno, también cosas de obra pública. Queríamos poner piso de goma que es antigolpe, y que bueno, no antigolpe, pero que banca bastante para los golpes, pero no teníamos presupuestos para hacer toda la superficie. Entonces dijimos, bueno, vamos haciendo como estos círculos que contienen, y vamos armando como sectores, pensando también en edades, que eso también lo pienso mucho cuando hago juegos de niños. Armar sectores, porque cuando tenés un niño de 1 año, no querés que venga el de 11 medio corriendo a empujarlo en el tobogán, como que hay otros cuidados, hay otras cercanías de los padres, dónde pones los bancos, cuán cerca estás para ayudarlo. Entonces, esas cosas también están bueno pensarlas. Y en este caso pensamos, bueno, la mitad de la plaza que sea de juegos, y la otra mitad pusimos ejercitadores, pensando en que los padres, mientras los chicos jugaban, podían hacer ejercicio. Y acá Ah, que son estas son las. estos. Claro, esas que están como en unos círculos un poco más allá, esos círculos tienen ejercitadores, y dijimos, bueno, que los padres o abuelos aprovechen el tiempo, si total están contenidos, están seguros, eh, mientras los chicos juegan. Cosas que después salen de cualquier manera, resulta que los ejercitadores son mucho más divertidos para los chicos que los juegos en sí. Entonces se suben a todos los ejercitadores, les encantan. Bueno, los padres se sientan en estos bordes de hormigón a tomar mate, como que no están tanto en los ejercitadores, pero sí tenés esas posibilidades de uso, que también un poco el espacio público tiene que ver con eso, con que puedas elegir qué hacer, por cuánto tiempo y a tu manera, no que te impongan un uso específico. Acá está lo que decías antes de las rejas y del uso de la madera. Es verdad que la Exacto. madera te baja como esa cuestión de inseguridad, ¿no? Te lo hace un poco más Sí, amable, la y, madera, y un poco trata de contar la identidad del barrio, o es la que intención, está ¿no? ahí. Claro, que un poco se repite en todo el barrio, es un barrio muy residencial, muy lindo, con una arquitectura muy interesante, con algunas casas de los arquitectos que vimos en el MAM, de Andía, hay alguna de Andía seguro, de Casnati creo que también. Eh, es una arquitectura muy, muy de década del 70, y bueno, tratamos de hacer ese cierre un poco más amigable, que no fuera tan. Sí, de optimización, que también tiene mucho que ver con este tipo de proyectos. Tenés un presupuesto y decís, bueno, tengo que elegir mis batallas, ¿no? Bueno, pongo el piso de goma, pero no en todos lados, pongo bancos, algunos, no sé, estos bancos son de Estos, proveedor, y claro, son un poco más costosos, pero otros los hicimos con carpinteros en la licitación, los de afuera, los de madera. Entonces, medio que va a estos. buscar, exacto, esos son un diseño muy básico, y lo hicimos con un herrero y un carpintero, lo mismo con los papeleros, y dijimos, bueno, no gastemos acá, gastemos en otras cosas. Esos bancos circulares, esos medio puff, aplastados, también los chicos los usan para saltar de uno al otro. Entonces, bueno, ir como decidiendo dónde poner presupuesto y dónde tranquilizar. Bien. Bueno, y antes de pasar a la siguiente, ya que sos mendocina y no puedo no preguntar sobre las acequias. Debe haber un momento de que una mendocina nos cuente sobre las acequias. Bueno, contanos así rápido qué son las acequias para los que no saben, que no conocen Mendoza y no saben qué son las acequias. Bueno, las acequias son parte fundamental del sistema urbano de Mendoza, porque están en todas nuestras calles, eh, y conforman este sistema muy, muy interesante de vereda, arbolado público, acequia y calle. Eh, y le da un poco también identidad a la ciudad. Tienen una razón funcional. Inicialmente era para el riego de ese arbolado público. Eso un poco se ha ido perdiendo, y ayuda, funciona más para cuestión de desagüe, de agua de lluvia.
en algún momento se pensó para que las cañerías de agua pasaran por los fondos de acequia. Bueno, hay todo un estudio, Ricardo Ponte, que es un historiador mendocino, tiene todo un libro sobre acequias, que lo tengo por ahí, pero son fundamentales para el paisaje urbano mendocino, y en algún punto también para que mantengamos esta lógica del árbol tan dominante, ¿no?, en la ciudad. Y hay Sí, entonces, diferentes tipos de acequias, hay diferentes secciones de acequias, hay acequias de hormigón, hay acequias que no están impermeabilizadas, acequias de piedra bola. Las más antiguas son de piedra bola apoyada. Las que vemos acá yo las hice con piedra bola y mezcla, entonces están como, bueno, no es el mismo sistema constructivo que el tradicional, quería que fuera como un poquito más resistente, pero hay diferentes maneras, y también esto de pensar el antepecho de la acequia, de la cuneta. esto. Exacto. No, el espacio que queda, la piedra bola que da la vuelta, como esa Ah, partecita. Que algunas acequias lo tienen y otras no. Algunas acequias simplemente tienen el diente para recibir un puente de hormigón si lo necesitan, como que hace ese diente para recibir una losita si hay que hacerla. eh, pero otras tienen todo este antepecho que tiene el ancho del nicho del árbol. Tomás normalmente el ancho del nicho y podés hacer este antepecho si tenés espacio, y bueno, como que le da un poco más de protagonismo a la acequia, entonces a veces está bueno. claro, porque también aclaremos que Mendoza naturalmente es un desierto. Entonces también estos Exacto. surcos de agua generan todo el riego natural de los árboles, ¿no? Porque si no, no habría árboles. Sí, tal cual, y es un poco, las acequias son nuestra herencia huarpe, porque Mendoza fue fundada en sus tres fundaciones diferentes, porque en 1861 hay un terremoto que tira la ciudad antigua abajo y la vuelven a fundar en otro lugar, pero en ambas situaciones se plantea como un damero, como cualquier ciudad colonial. Entonces, a una lógica local se le impone esta lógica española, y bueno, las acequias son un poco lo que nos queda del sistema de canales de riego de los huarpes, que inevitablemente al ser un desierto y necesitar árboles, lo tuvieron que, entendiendo esa expertise que ya tenían los locales, lo incorporan en la ciudad y ahí aparece el arbolado público y el sistema de riego. Que también me han comentado que también el tema del arbolado público es también una cuestión de calor en verano, que el verano mendocino es muy caluroso Ujú. y que también está pensado para la sombra, a su vez, para bajar la intensidad del calor. Sí, además que Mendoza es una ciudad que tiene, que vos me preguntabas qué tal Mendoza al principio y después me quedé pensando, creo que lo que más nos gusta de Mendoza es que tiene 350 días de sol, creo, por año. O sea, es muy raro que esté nublado, rarísimo que llueva, pues no llueve nunca. Llueve todo junto en febrero y después no llueve más o llueve muy poco. Entonces tenemos mucho sol, y los árboles son un poco, aparte, ya árboles que tienen la mayoría 100 años, empiezan a formar la bóveda en las calles y uno empieza a moverse por un túnel que también funciona para ir encauzando brisas y para ir moviendo y bajando la temperatura de toda la ciudad. Hay algunos especialistas que consideran que ese túnel a veces también engloba contaminación y la deja como allá abajo. Ah, Otros creemos que de cualquier manera preferimos el túnel de los árboles a no tenerlo. Por ahí con los que vivimos acá nos olvidamos, pero cada tanto vas manejando y te pones a mirar y decir, "No, qué linda esta calle", porque tenés esa bóveda sí, maravillosa que cambia mucho de acuerdo a la especie, porque depende, no sé, si son plátanos vas a tener un tipo de bóveda, si son olmos tenés otra, si son paraísos otras tipas, entonces cambia completamente, y lo que generan, ¿no? Los colores, bueno, el, el otoño es clásico, la frase del otoño en Mendoza es muy particular, se pone todo amarillo, rojo, naranja, y son por ahí un par de semanas muy escenográficas para la ciudad, está muy bueno. Y esta es un poco la plaza exterior, la esquina, porque es una esquina que medio que se quiebra y que podés quedarte ahí, siempre se pone una verdulería, que nos hicimos amigos en la obra, y el Emanuel entonces está siempre ahí, y siempre que hay un problema, medio que yo paso y me lo dice, bueno, como que eh, también no es a la gente que está todo el tiempo mirando y cuidando la plaza. bien. Ahora vamos a lo ajeno, vamos a la obra ajena. ¿Dónde vamos? Ah, Stonefront. ¿Por qué? Mira, muchas razones. Di algunas vueltas eligiendo cuál, pero me Stephen pareció que lo Hall y más... Vito Acconci. Sí, básicamente una galería de arte y arquitectura en Nueva York,
está en una intersección de barrios, del Soho, Chinatown y Little Italy. Es un espacio muy pequeñito, muy angosto, pero que fue creado un poco con la lógica de esto, de pensar un espacio en la ciudad donde se pudiesen expresar los arquitectos nuevos de Nueva York, y desde una mirada desde el arte y desde la arquitectura. Y para mí es maravilloso porque si bien ya tiene muchos años desde de la década del 90, eh, básicamente el edificio es su fachada, ¿no? Esta fachada que se abre, y que con cada muestra o que con cada evento que tiene el storefront, se modifica, porque también está buenísimo eso de este edificio. Nada de él es, o sea, todo puede cambiar, todo se rompe, se saca, se pinta, se cambia el panel, bueno, es como muy efímero, y cambia permanentemente, para la ciudad, es como una fachada que va cambiando todo el tiempo Mm. y que crea esta cosa de espacio público, ¿no? Es como que cuando está abierto es espacio público, y me encanta eso, me encanta, la manera ¿no? de invitar, de sorprender, de generar, no sé, me parece muy hermosa, y también me daba cuenta, ¿no? Buscando qué obra ajena quería elegir, que me gustan las obras que no son tampoco tan pretenciosas, ¿no? Como, esto de nuevo, con muy poco, 2 mangos, cabeza, una buena idea y Mm. nada, y después una gestión, obviamente, que mantiene, o mantenía, ahora está justo cerrado, pero que mantenía este espacio. eh, Tenemos una situación en la ciudad maravillosa, reconocible, que la gente sabe que está ahí, que quiere ir, sobre todo los locales, es más de locales que de turistas. eh, pero nada, yo siempre admiré mucho el storefront. Yo viví varios años en Nueva York, trabajaba Ah, muy sí. cerca del storefront, era el lugar al que iba cuando salía de trabajar, eh, y lo quiero, es como que tiene todo, tienes toda la efimeralidad del cambio, de la austeridad, de la cosa no terminada, ¿viste? No es perfecto por ningún lado y eso está bien, y es muy neoyorquino en eso y me encanta. Y Y las bueno, nada. acciones también sucedían en la calle. Muchísimas situaciones del post era estar en la vereda, me imagino. Sí, es que en realidad ya no había Ah, vereda y estabas edificio, en la era toda vereda, una misma cosa, exacto, porque tiene ese ancho el espacio, eh, esto, exacto, que se va y achicando, nada, ¿no? Es sí, se va así. como, exactamente. Y tiene esa cosa, ¿no? De que cada vez que ibas al storefront era completamente diferente la experiencia que tenías, porque, bueno, lo habían intervenido distinto, la interpretación de esto era completamente diferente, y el edificio, con esto poquito que hace, se adaptaba perfectamente. Entonces, bueno, como que siempre me pareció una genialidad, siempre de alguna forma termina apareciendo en alguna clase del año en la facu, ya sea porque hablamos de espacio público, porque hablamos de puertas, porque hablamos de fachadas, porque hablamos de efemeralidad y tiempo, siempre termina apareciendo. eh, y de hecho le pregunté a un par de amigos que trabajan conmigo en la cátedra, sobre todo al Mati Villarruela, un arquitecto, digo, che, si tuvieses que nombrar un edificio que tuviese que ver conmigo, ajeno, y me mandó como 4 o 5 y el primero era el Storefront, y dije, qué bien, es el que elegí, está muy bien. Nada, es como que le tengo un cariño muy especial y lo admiro. ¿Viste? Me decís, qué buena idea, cómo me hubiese Sí. gustado que se me ocurriera a Y mí. Bueno, estos paneles funcionaban cada uno como se le iba ocurriendo lo que iba sucediendo. A veces esto estaba em, abierto, a veces cerrado. ¿Sucedía eso también? exacto, sí, muchas veces pasaba y estaba todo cerrado porque no estaba sucediendo nada, pero cuando estaba sucediendo, depende del tipo de muestra, vos lo podías operar y mover y adaptar. No eran fijos. Así Eh, que vos también cada vez que ibas veías, ay, mira, este lo hizo, no lo movió de este modo, como que estaba esa exacto. situación. Y aparte era como, che, hay una charla de tal en el storefront y partíamos todos a ver la charla y las fiestas de Halloween eran una locura, yo no fui a ninguna, pero solían ser las fotos que subían eran una locura, todas muy arquitectónicas. Obviamente que desde que se pensó, en el 90 con Stephen Hall y con Aconci, tenía esta lógica, ¿no? De mezclar arte, arquitectura, espacio público, ciudad. eh, no pretensión y buenas ideas. Creo que es un poco, el storefront para mí representa un poco todo eso. Ahí está ahí se ve bien. Ahí lo Sí, pintaron. esa es una de las últimas que tenía que ver
nada, toda una reflexión sobre el negro, ¿no? Y lo que eso implica para Estados Unidos en este momento. Y bueno, un juego de palabras entre el negro del diseño gráfico y el negro de la piel y cuántos negros hay, cuántas tonalidades de negros posibles hay. Un poco me parece que jugaba con eso. Creo que es una de las últimas que pasó. Ahora sé que está cerrado. Ojalá que vuelva a abrir porque para mí está buenísimo. Y está en una esquina de la ciudad que es eso, es como, no sé, se mezclan tres barrios muy distintos, enfrente tenés un diner donde venden, no sé, unos panchos buenísimos, es como que es muy, muy Nueva York, y está buenísimo lo que genera. Bien. Maqueta, Maqueta, acá ajena. también me costó. Era No, maqueta. como ajena. ¿Es ajena o es tuya? No, es mía, es mía. Lo que pasa es que es mía trabajando para esa oficina que era Damian Wilbur Architects. Ah, ¿en serio? Eh, claro, esto es en Washington. Yo primero me fui a vivir a Washington de intercambio varios años y después me mudé a Nueva York y después vuelvo a Mendoza. Y, Ah, mira qué bueno esto. y la primera oficina donde trabajo era Damian Wilbur Architects, con una oficina muy divertida, con la que muchos años después retomo contacto y hoy sigo trabajando para ellos a distancia. Entonces, nada, como que este fue el primer proyecto que relevé con mi jefe, con Ciudad Demian, un sirio. Hicimos el relevamiento de la townhouse, de esa casita en el medio de Washington. ¿Qué son estos tres? Hicimos, ¿Qué es esto primero? La planta baja y estos dos niveles. exacto, Y esto es la intervención. hicimos, sí, que en realidad le sacamos como un pedazo también existente e hicimos la intervención, porque era un poco más alta también la townhouse. Y hicimos el proyecto, yo no me acuerdo cuánto opiné en el proyecto y cuánto aporté, pero sí me acuerdo que hice todo el relevamiento, que nada, era la primera vez que lo hacía en sistema imperial, no entendía nada, no sabía bien qué estaba midiendo, bueno, como que me recuerdo adentro de Ah, esa claro, casa. y todo esto, es Claro, pies y historial. pulgadas, otro mundo, mucha fracción, nadie me lo había explicado. Hablando en inglés con un sirio que tampoco, o sea, ninguno de los dos lo tenía como primera lengua, entonces me acuerdo que él se reía de mi inglés y me decía, no te entiendo nada, y bueno, como que siempre tuvimos como una relación muy divertida. Y bueno, y a él le encantaba que hiciéramos maquetas, y a él le encantaba que yo hiciera las maquetas, y le encantaba que fueran maquetas que se pudiesen desarmar y abrir y sacar. Era más, si bien había maquetas de proceso, esta era más de presentación con el cliente. Le encantaba tener la maqueta como así, muy estática, y después de repente sacarla, que se viera todo por dentro. Y a mí me divertía mucho también hacerlas, me parecía, nada, como un ejercicio de paciencia que estaba bueno, que me ayudaba a pensar mucho. Y era muy exacta, era buena porque era exacta y dedicada. Y le hice 1000 maquetas, no tengo ninguna, están todas allá y muchas sé que se quemaron en un momento en un incendio de la oficina, pero, pero bueno, en esa época hice mucha maqueta y también hicimos mucho dibujo a mano, como que le gustaba que pintara, no tanto dibujar, pero sí que pintara a mano. Pinté mucho a mano, hice mucha maqueta, y esto fue 2004 tampoco, o sea, de 2004 al 2008 que estuve en Washington, no es hace tantísimo, pero a él le gustaba esta cosa de más artesanal, y estaba bueno. Y este es Bueno, es una foto real. esa era la foto real, sí, no me siento muy orgullosa del resultado, la idea era que fuera madera, terminó pintada de verde, bueno, cosas que pasan. Pero bueno, Y es- también es re loco por ahí caminar por Washington y encontrarte un edificio en el que fuiste parte, ¿no? Era como, wow. sí. Y yo me acababa de recibir, yo no, todavía ahí no me había recibido, me recibí en el 2005. Entonces, nada, eran como primeras aproximaciones a la profesión, ¿Y la viendo. intervención que eran estos dos niveles, esta parte de atrás y esto también? No, en realidad eso era parte del existente, porque eran como unos patios que se iban abriendo y sí lo hicimos como todo el sistema de escaleras por atrás, Este. eso era nuevo, exacto, y ese volumen que ves blanco también es nuevo, pero toda la parte de abajo en realidad está así porque quería terreno, que no está ahí en la maqueta, porque la maqueta está Ah, como pensaba sacada del terreno, claro, porque que- tenía subsuelos, típico de las townhouses, que subías medio nivel y bajabas medio nivel. Subías medio nivel para la planta baja y bajabas para un basement. Esto era de una casa unifamiliar, se convertía en, no sé, 4 departamentos. Mm, Entonces, bueno, ¿cómo?
optimizar un poco ese espacio y crear estos departamentos. ¿Y vos estudiabas en la de Mendoza o en la Nacional? Yo estoy en la de Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo no existía cuando yo empecé a estudiar, Así que arranca en el 2011, la de vos Cuyo. estás en la universidad, eras alumna de la Universidad de Mendoza y te fuiste a Estados Unidos, ¿qué? ¿Por una beca Claro, de quedó intercambio? en un intercambio que había en ese momento activo con Virginia Tech, que era una universidad que en realidad tiene su campus en Blacksburg, en Virginia, que está ahí cerca de Washington, y tiene como una pequeña escuela muy particular, muy chiquitita, en el medio de Washington. Bueno, en realidad en Alexandria, que es cerquita de Washington. Y era una escuela chica que tenía principalmente cuarto, quinto año, maestría y doctorado. Y el director de ese momento, que era Jan Holt, un estoniano, eh, creía mucho en esto de que la arquitectura era un lenguaje universal y le encantaba que hubiese alumnos de todo el mundo. Entonces incentivó mucho los intercambios, creó muchos intercambios con muchas universidades, había gente de todo el mundo, y era esta mezcla divina de los últimos años de la carrera, maestría y doctorado, gente desde muchos de Sudamérica y Estados Unidos también, obviamente, pero había muchos de Europa y también de Asia. Entonces, era una Ahí mezcla tenés muy equilibrio. linda. Entonces, te fuiste a Washington y Me mientras voy a, estudiabas, trabajabas. claro, termino cuarto acá y me voy a hacer quinto año. En realidad, inicialmente iba a ser quinto año y trabajo final. En realidad, quinto año y podíamos elegir qué hacer. Yo hago quinto año y trabajo final. Obviamente llegabas, la facultad estaba pensada para que cursaras en la tarde y en las mañanas tuvieses un trabajo part-time, o sea que trabajaba 4 horas por día. Y porque ellos creían que el ejercicio profesional estaba muy ligado a la educación y ya en esa altura de la formación tenías que tener. Y Un aparte que trabajo. todos sabían que nadie era de Washington, todos teníamos que de alguna manera sobrevivir. Así que todos trabajábamos. Y bueno, hice quinto año, yo me fui con un grupo de 5 compañeros que terminamos siendo amigos, allá ya había varios mendocinos, y fue como un momento así muy especial de ese lugar que duró, no sé, 10 años tal vez, o 15, porque después se va Jan Holt, y esa lógica del intercambio se corta completamente, Ahora vamos a dibujo. que en realidad vuelve a aparecer Estados Unidos, porque después de todo esto, estoy en Mendoza y en el 2013 me invitan como profesora eh, a volver a Virginia Tech como profesora Ah, la invitada. UAC. Sí, entonces estos dibujos son unos dibujos que son parte de esa serie, digamos, que en realidad fue, bueno, tenía que hacer una clase que era sobre tiempo, y dije, bueno, voy a hacer un dibujo por cada clase. Acá solo puse algunos, los que más me gustaban tal vez, pero Pero son bueno, fui dibujos como, tuyos. son míos, sí, sí, sí. Los hice yo para cada clase, un poco Está ejercitando bueno. lo que pensaba y pretendía hacer en cada clase. Entonces, fueron como un buen ejercicio para empezar a pensar los contenidos y sí, y quedaron. ¿Y la clase de qué se trataban? En el La, tiempo cla- de sí, la clase tiempo. en realidad, la excusa era estudiar arquitecturas intervenidas, Ah, como arquitectura que no empieza de cero, sino que continúa o va por otro lado. Pero era una excusa para hablar de esto, de tiempo, que es como un tema muy recurrente que me interesa y que siempre ha estado, ¿no? En el espacio público, en clases, en lo que sea, siempre es algo que me gusta mucho. Y hablábamos mucho de esto, del tiempo, y yo también lo tomé como de todo lo que aprendí en la UAC, ¿no? Como alumna, eh, traté de armar una clase que fuera un poco como ese ADN de lo que había chupado yo de ese lugar y cómo se lo devolvía. Entonces, son todos temas muy UAC, muy de allá, muy de los profes que tuve, que tienen que ver con el detalle. Bueno, imagínate, Marco y Escarpa pensando en el detalle constructivo, en las puertas, en el tiempo, en los palimpsestos, en la memoria, en los objetos. Bueno, son todos temas que después, bueno, los monstruos, las metamorfosis, son todas cosas que después han seguido apareciendo una y otra vez, ¿no? Como que han estado siempre un poco presentes en mi vida de bueno. arquitecta. Sos. ¿Qué Ujú. grafito y acuarela, ¿no? Lápiz y acuarela. Lápiz, No, hay acuarela. de todo. No, eso es una tinta, es una Ah, microfibra común y corriente y esta pintado sí. va con algunas, esas son esas fibras de este tipo.
así como Sí, pero eran las americanas, que eran las Prismacolor en ese momento, después se me secaron que, todas que- y tengo como claro, que otras son, marcas más Mendoza, o no sé, que estas son como las más conocidas ahora, que son con alcohol, entonces se pueden mezclar y tienen como otra calidad. Y ahí hay, sí, hay un poco de acuarela, esto. collage, sí, eso es acuarela, eh, mucho collage, pegote de cosas. Esta cosa de encimar capas y significaciones y que era un poco la idea de la clase también, ¿no? Como cada capa o cada situación va creando una profundidad que aporta o que modifica o que entonces, bueno, Así que tenía que eras ver un poco que ver alumna, con eras eso. como alumna también, porque dictabas la clase pero hacías esos ejercicios. Sí, tal cual. Bueno, siempre hemos hablado acá en la cátedra de taller que nos encantaría hacer los proyectos a la par de los alumnos a ver qué pasa y cuánto nos cuesta y nadie tiene tiempo y nunca lo hacemos, pero en este tiempo en particular fui muy alumna porque volví, estaban mis profesores y tomé todas sus clases de oyente y cada semana yo venía un profesor que yo quiero mucho, que es Paul Emmons, y me decía, ¿de qué es tu clase la semana que viene? Yo le decía, no sé, de monstruos. Vení que tengo una torta de libros para prestarte. Me pasaba un montón de libros. Entonces, estaba buenísimo porque de lo que yo planeé inicialmente para el semestre lo fui como enriqueciendo y estuvo muy bueno, la verdad que fue una experiencia lindísima. Y a la par de la clase, dábamos un taller que a mí me había tocado justamente con este profesor, con Polemos, teníamos un taller de diseño que era 3 veces a la semana, y también un poco dijimos, bueno, metámosle temas parecidos, entonces habíamos propuesto como tema, creo que era un museo del tiempo, y el otro tema era un espacio para algo muy norteamericano que es el storytelling, esto de juntarse a contar historias, bueno, era un centro de eso, entonces podían elegir los alumnos uno u otro, porque la UAC tenía como muchas cosas muy interesantes. Y bueno, la UAC lo que tenía también es que este mismo profesor que te digo, tenía una clase que era sobre 11 tratados de arquitectura, entonces leíamos 11 tratados. Y de repente empezabas a ver otras posturas, ¿no? De cómo Mm. pensar la arquitectura, cómo sistematizarla, cómo ordenarla. Eh, y estaba buenísimo, la verdad que, eh, Se no extraña un sé, poco todo eso, ¿no? Porque ahora a veces que no somos más modernos nosotros, la modernidad ya terminó, y todavía no nos animamos a decir que era somos, ¿no? Porque estamos como raros, ¿no? Somos contemporáneos, pero ¿no? sí, tal cual. Ya no somos, la edad moderna ya terminó, ¿no? Somos algo nuevo ahora. Y viste que el ser contemporáneo, tenemos tanta libertad que ya no existen tratados, no existen manifiestos, no existen ensayos, nadie te puede, no es como, no puede haber una persona como Le Corbusier que diga, la arquitectura tiene que ser techos planos, ¿no? Porque te saltan a la yugular 25 personas, ¿no? Al Sí, segundo. tal cual. Sí, además Entonces, que, en realidad, está bueno como, aunque no sé si alguien leía los manifiestos y era como estar leyendo la Biblia. Va, capaz que sí, no sé. Pero no, como que necesitamos un poco un manifiesto, algo que nos ponga en un orden, ¿no? bueno, yo creo que el último que se estudia o que estudiábamos era Delirious New York de Rem Koolhaas, Sí, y un poco termina diciendo esto es un caos divino y todo vale, entonces como que un poco se desarma esto porque también el tratado era un poco el maestro enseñando al discípulo. Bueno, cada tratado se escribió con una razón distinta y para un público distinto, ¿no? Pero en particular, en la mayoría, en la generalidad, tenía que ver con esto, con transmitir un conocimiento a un discípulo que iba a seguir como con tu lógica constructiva de sí. diseño y demás. Y eso ha cambiado completamente. Bueno, mira que antes existía en la década del 40, 50, 60, estaban todos estos libros de los arquitectos de Corbusier, Alvarado, ¿no? Que tenían conversaciones a estudiantes, ¿no? Que eran como Exacto. estos libros que escribían para el estudiante, ¿no? Estaban únicamente pensados para ellos, para las nuevas generaciones. Bueno, hagan esto. Sí, tal cual. Y porque supuestamente también era como esta cosa de yo maestro ser cómo hay que hacer la arquitectura y te la voy a transmitir a vos.
Y eso Sí. hoy ha cambiado, ¿no? Hoy los que damos clases no queremos saber absolutamente nada, acompañamos procesos y ayudamos en lo que se pueda, pero eh, No, eh, además que eh, nadie te va a hacer caso y te van a decir de todo. por suerte que nadie te va a hacer caso, porque también así surgen otras cosas, ¿no? Que está bueno. Eh, pero sí, ya no, qué sé yo, por ahí con cierta perspectiva histórica aparecerán ciertos libros o ciertas obras que se convertirán como un poco el compendio del momento que hoy todavía no lo podemos ver. Creo que también un poco cuando hay cierta distancia es cuando le puedes poner el nombre, como decís, y Mm. podés entender características comunes o lineamientos que cuando estás metido en el medio no, es difícil identificarlo. Esto es, sí, algunas fotos esta era la muestra de fin de año, de fin de semestre. Qué Eh, bueno. sí, porque también esto era como el dibujo en la UAC, siempre fue una herramienta de exploración proyectual. Y se hacía mucho hincapié en el dibujo, y se trabajaba mucho en el dibujo, no como una pieza artística, pero sí como esto, como disparador arquitectónico. Eh, Muy buenos estos dibujos. Esos son dibujos del taller. eh, y sí, siempre la UAC tuvo esa identidad media entre digital y manual, con una mezcla Mm. se trabajaba mucho a mano, se trabajaba mucho en compu, eh, y esto, y se jugaba mucho con el límite de qué es arquitectónico y qué es más conceptual o reinterpretación. Los Este es muy dibujos bueno. eran Sí, no era nada más una pieza técnica. Los dibujos se usaban para pensar y para proponer. De hecho, técnicamente por ahí nos quedábamos cortos, porque nada, tu profe te decía, che, pero eso lo va a resolver el constructor en obra, no te vuelvas loca ahí, no sé, ponete a pensar en otras cosas. Entonces, bueno, Bien, bien. Y por último, el objeto. el objeto. Son El cerámica objeto, col. exactamente, cerámica Colgo. Di vueltas con el objeto porque, como te digo, me gustan mucho los objetos, me gusta mucho la memoria del objeto, me gusta mucho la significación del objeto. Lo cambié varias veces, pero me terminé quedando con esta porque creo que también ha tenido como un peso fuerte en mi vida. En mi casa, de chica, la vajilla de invitados era la vajilla Colbo. Le decíamos la vajilla de salir, porque era cuando venía gente importante, mi mamá sacaba los platos Colbo y yo amaba, porque era el momento donde nada, venía gente, armabas una buena mesa, bueno, los amaba. Y cuando Muy yo me bonitos, casé, muy son muy lindos. lindas. Cuando yo me casé, mis hermanos me preguntaron, bueno, ¿qué querés de regalo? Y yo le dije, a todo esto la fábrica cerró en la década del 80 y vuelve a abrir en los 2000 de la mano del hijo de Matías Llanelo. Y entonces cuando empezamos a ver que los colgos volvían a aparecer, pero con otros colores, porque originalmente eran solo blancos, eh, Mm. yo dije, yo quiero mis colgos cuando de regalo, entonces bueno, como que me regalaron una vajilla completa de colgos. eh, y quien diseña los colgos es la Colette Bocara, que era una francesa que llega a Mendoza, en realidad casada con César Llanero, con arquitecto, y ella empieza a trabajar en esta cerámica que es como, está hecha se llama grés, que es como una especie de árido que extrae directamente de Mendoza, es esta arenilla media naranjosa, y empieza a probar técnicas para hacer cerámica. Y me encanta también esto porque leía que ella trata de hacer un plato redondo, pero le sale mal y le sale triangular con esta forma así tan característica, y le pareció genial para absorber, ¿no? La imperfección, que quedara con esa forma. Entonces me parece que también está buenísimo porque surgen de un poco de un error, la forma, que es lo que más lo caracteriza, y, y bueno, la Colette era esposa de César Llanelo, que es quien, cuando llega a Mendoza, termina trabajando en la Feria de América y diseña la torre alegórica, que es la que viene Es después, esta. esta, que fue un momento de Mendoza muy vanguardista, creo que nuestro momento más vanguardista de la historia. Esto fue hace 70 años atrás, esos son los portones del Parque General San Martín, y él se organiza esta Feria de América, la organiza la oficina, creo que era la Oficina de Arquitectura de la provincia.
pero bueno, con más de 100 stands de diferentes países, de diferentes provincias, de diferentes industrias, bueno, fue muy masiva en el parque, muy moderna, con un diseño muy moderno. Yo conozco la feria por una publicación que hace Gustavo Quiroga hace unos años atrás, eh, y bueno, y todos medio que nos volvimos locos con esta feria que no conocíamos porque como fue plena época del peronismo, cuando eso pasa, medio que se borra de la historia de Mm. Mendoza, como que nadie quería hablar de esto. Entonces, bueno, como que empezamos a hablar de la feria cuando Gustavo publica este libro, que también lo tengo por acá, creo que está, que era este libro este que está acá, y ahí Sí, conocimos sí. un poco todo, y ahí nos enteramos que Janelo era el esposo de Colette Bocara, que era la que diseñaba los Colbo, que todos amábamos y teníamos. Entonces, bueno, nos convocaron un equipo de investigación con Facundo Antoniete y alumnos de la UNCUYO para hacer como un recopilado o hacer el proyecto ejecutivo de la torre, para ver cómo se construiría hoy y cuánto saldría volver a hacerla, porque fue algo completamente efímero, que estuvo solo esos meses y después se desarmó y las piezas fueron a parar a lugares que no sabemos. Entonces, bueno, estuvimos como mucho tiempo pensando y redibujando detalles constructivos con alumnos, con Agus Heredia, que se recibe mañana, un alumno que también está en el taller, y con Juli Bertone, ellas como que desarrollaron todos los detalles constructivos, y bueno, y terminé como muy metida con la torre, que estaba muy relacionada con los Colbún, y todos los días como en esos platos, y los sigo queriendo, y cada tanto voy a la fábrica y compro más porque me encantan. De hecho, hoy hablaba con otra profe para hacer un proyecto en la Facu relacionado con la fábrica de Colbo. Bueno, como que ha estado muy presente desde que tengo uso de razón con los Mirá platos vos. en lo de mis padres, hasta hoy que, bueno, la torre y la feria siguen siendo como material de estudio para mí y para diferentes equipos acá en Mendoza. Bien, así que estás con varios puntos de archivo y de trabajo de investigación, además. Sí, tal cual. Sí, es como que son por ahí temas o conceptos que vuelven a aparecer, por eso te decía que por ahí mi ejercicio no ha sido muy convencional. Casi no he hecho residencial como arquitecta, que es algo que quiero en algún momento, pero siempre he tenido como otras escalas, y también tengo como un día a día muy mezclado, ¿no? Entre la docencia, algo de investigación, la obra pública, laburo para afuera, en proyectos más comerciales, eh, es muy mezcladito. ¿Y qué te gusta del archivo o de la investigación? Todo. Me encanta el objeto, me encanta esto que te digo del tiempo, de la significación, de la historia, del relato detrás, ¿no? Me encanta hurgar en las historias detrás de esos dibujos o de esos objetos. Como la Eh, curiosidad la curiosidad, básicamente es. sí, de Ser hecho, curioso. ahora la idea es empezar a trabajar en un trabajo que tiene que ver con voy a empezar en obra pública, que es tal vez lo que tengo más a mano, pero empezar a rastrear partes de obras que fueron a parar a otras obras, como el concepto de espolia y de cómo algo pensado para un lugar después se reinventa para otro y medio que pierde su identidad, pero no tanto, y cómo va como adaptándose a diferentes situaciones y no sé, me encanta esta cosa de la parte que va pasando de un lugar al otro. Y quiero un No, que en la poco empezar arquitectura a rastrear sucede eso. mucho eso, ¿no? De que un edificio empieza siendo A, pasa a B, C, vuelve a A, ¿no? Es como que le suceden cosas. Ah, como a Sí, nosotros. y en la mayoría de los casos no es una cuestión poética, tiene que ver con una cuestión de economía o de optimización, que era muy típico también en la arquitectura clásica, ¿no? Mm, Sacabas una columna de un edificio porque lo habías demolido y lo ponías en otro, te aparecen pedazos que esas son las que hoy se llaman espolia, un pedazo de columna dórica en un edificio que tal vez, no sé, es de 150 años posterior, pero bueno, tenían el pedazo de piedra, ¿cómo no lo van a aprovechar? Y claro. después empieza a tener como esta cuestión más conceptual o poética, pero inicialmente es optimización. Tengo esto, lo voy a usar. Y ahí empiezan a aparecer estas capas, estos palimpsestos que también siempre terminan apareciendo un poco en mis intereses, de que bueno, eso que es encima o que se va entremezclando, termina como tiñendo de significado para arriba y para abajo, ¿no? Es como que ya todo empieza a cambiar.
Entonces, bueno. ¿Te sumarías algo más a tu parte arquitectónica? A la investigación, al archivo, ¿harías algo más? O sea, con estos 4 trabajos ya estás como tranquila. No, me encantaría hacer más residencial, que yo que te digo que es un poco la idea, arrancar con eso. Eh, y también un poco a largo plazo me encantaría estudiar diseño gráfico. Esa es Ah, como tranquila. es mi cuenta pendiente. No, y también me ¿Por, gustaría hacer un doctorado, pero bueno, eso ya es más ambicioso. por qué Pero diseño? no, ¿Qué te eh, gusta de me- lo gráfico? Bueno, los dibujos ya estuvimos viendo cosas, ¿no? De los sí, pero cassettes. me encanta la gráfica, me encanta pensar en la gráfica como una parte de la arquitectura y del espacio público. Creo que, sobre todo en espacio público, se pueden hacer intervenciones muy efectivas con muy poco, y ahí es la gráfica donde entra con mucha fuerza. Señalética y todo esto. El hablar desde la ciudad, o el de comunicar, o el de contar, me parece que, pero sí, me encantaría estudiarlo y hacerlo mejor. Siempre que puedo meto algo de diseño gráfico. He hecho varias tapas en la Facu de Filosofía y Letras, que ahí también porque ahí también estoy en el equipo de investigación. Y siempre que hay que hacer afiches o tapas, eh, medio que caen en mí porque saben que me gusta y que lo disfruto. Y ahí he hecho también varias cosas y me divierte, pero bueno, desde el desconocimiento, obviamente. Una mirada de diseño desde la arquitectura, pero Y no cuando desde te la des gráfica en sí. y cuando te des tiempo libre, ¿sabes lo que es el tiempo libre? No. Sí, 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 pero tengo 2 hijos también, así que ese tiempo No, libre es medio caótico. No, porque, sí, sí, también. no, porque haces un montón, estás en varias ramas. Sí, pero no soy deportista, no, viste que la gente ocupa un montón de tiempo en eso. Sí, tengo muchos amigos, pero no, el deporte no es lo mío. No, pero sí, esto pensá que está distribuido en toda la semana, que también Bueno, y por último ya terminamos. Y hoy, ¿cuál es el trabajo específico? ¿Hoy de qué trabajaste? ¿Cuál fue tu trabajo específico de ahora? Sí, hoy a la mañana, hoy, sí. ¿En qué estás hoy a la, trabajando? ma- hoy a la mañana mandé a presupuestar estos patios de juegos que te decía, mandé los dibujos, los terminé y mandé el itemizado y el cómputo, y de ahí me fui al MAM, que estamos haciendo una cubierta para instalar un mural de Luis Quesada, que es un artista mendocino muy importante, un mural muy grande de 5 por 11 metros, y lo tenemos que instalar en un patio exterior, entonces tenemos que poner una cubierta. Y hoy iban los chicos con las columnas cortadas, habíamos instalado platinas, y iban con las columnas cortadas y íbamos a soldar columnas. ¿Pero eso es Eh, momentáneo o ya queda esa cubierta? no, queda fija, una cubierta, una estructura metálica con un metal desplegado, y abajo vamos a instalar el mural. Entonces estuvimos, nada, instalando columnas, habían cortado una mal, faltaba un pedazo de caño, viste, las típicas cosas. Eh, y de ahí me volví a la MUNI. Mandé un par de cosas más de una licitación de arreglos de la Casa de San Martín, que es otro museo, que tenemos que hacer algunas reparaciones, y yo estoy con esa licitación. ¿Qué es Casa San Y Martín? Mendoza, ¿cuál es? ¿Qué es? Casa de San Martín es donde vivió San Martín 2 años acá en Mendoza, en el Mirá siglo vos. XIX. Es el solar donde él vivió, y ahí se construyó un museo de sitio arqueológico, recuperando no solamente San Martín fue un poco la excusa para excavar y descubrir un montón de capas de Mendoza, tal vez no tan antiguas, pero que también están buenas ver. No, lo de Eh, Uspallata, no. No, estuvo en. no, no es el Manzano histórico ni nada, eso es Ah, en la ciudad, porque él vive en calle Corrientes. De hecho iba a caminar a la Alameda, que es como el paseo que dividía un poco la ciudad nueva, terminó dividiendo la ciudad nueva de la vieja, era el borde de la ciudad vieja cuando estaba San Martín. Y, y bueno, entonces la Casa de San Martín fue una obra que se hizo hace unos años, que la proyectó Florencia Oña, una arquitecta acá también de Mendoza, que también está en el taller, y que era parte de la MUNI en ese momento. Y bueno, y el museo está genial, es una obra muy interesante, y necesitan pequeñas reparaciones, tienen filtraciones, sobre todo filtraciones a las excavaciones, que bueno, hay que protegerlas, y por no hacer muros continuos para no interferir con el valor arqueológico, hoy está empezando a entrar humedad, entonces tenemos que hacer como todo un trabajo ahí con ingenieros
para resguardarlo y después, no sé, arreglar luces, ventilaciones de bueno, típica licitación de arreglos Claro. municipales. Muy bien, Así que, bueno, mandé eso y después me ocupé de niños y después me fui a tomar exámenes y muy bien, muy bien. hay que Así que aprovechar. hay que aprovechar, aparte hay que trabajar. Sí, pero bueno, como te digo, cuando decís, "Che, elegí una obra propia", es todo como muy, ¿qué te voy a mostrar? El interiorismo del Andrés, no, no, y la oficina era difícil. Entonces dije, bueno, la obra pública que ha sido como un poco una línea los últimos 10 12 15 años, eh, me pareció que estaba bueno mostrarlo. Bueno, che, bueno, muchísimas gracias, un placer. Y nos volvemos a ver en Mendoza cuando vuelva. O en O bueno, Rosario, venís a Buenos Aires alguna vez. bueno, va a Buenos Aires, sí, obvio, pronto, pronto voy a estar por allá. Así que bueno, bueno, muchísimas gracias. Nos veremos Bueno, a pronto. vos, muchas gracias, gracias por De todo. nada. Chao, chao.